Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestro seminario semanal de New Capital Securities. El día de hoy, martes 1 de marzo, ya estamos empezando un nuevo mes, vamos a hacer nuestro seminario de análisis del mercado financiero, donde vamos a estar viendo noticias, algunos tips y por supuesto vamos a ver si tenemos alguna nueva oportunidad para hacer un ingreso al mercado o hacer alguna revisión de algunas dadas con anterioridad para ver cómo ha sido el desenlace de las mismas. Este seminario es gratuito, de libre acceso, lo organiza New Capital Securities todas las semanas y tienen en pantalla el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com para cualquier duda que ustedes tengan. Mi nombre es María Emilia Jiménez, los voy a estar acompañando a todos en este seminario y por supuesto voy a estar a la expectativa de cualquier comentario que ustedes me hagan en el chat que está disponible para esta aplicación. Cualquier duda o si quieren exponer algún punto de vista, lo hacen a través del chat. Yo voy a leerlos y les responderé en el momento. Bien. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen en la pantalla mis redes para seguirme, ¿sí? Y también para mantenerse en contacto conmigo ante cualquier duda que surja. Mi Instagram, Emilia-trader. Emilia Jiménez Trading es mi cuenta de YouTube, donde se suben las grabaciones de cada uno de estos seminarios. Y con el mismo nombre es la cuenta de Facebook, donde subo principalmente noticias. Y también tienen en pantalla mi correo, emijimenez14@gmail.com, es mi correo personal. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar entonces la sesión de esta noche. Vamos a ver algunos gráficos para ver cómo se han mantenido los precios de los diferentes activos y después vamos a pasar a las partes de noticias que tenemos algunas novedades, pero dentro de todo se sigue manteniendo más que todo bastante parecido a lo que ya veníamos trabajando. Vamos a ver primero el Standard & Poor's 500, como hacemos siempre. En este caso, lo último que habíamos visto es que el precio había caído con mucha fuerza, no había tocado ningún soporte especial para comprar, después comenzó a subir, no rebotó en ninguna resistencia que teníamos trabajada, así que tampoco nos dio oportunidad ni de comprar ni de vender. Y cuando estaba volviendo, ya directamente las líneas no están siendo respetadas del todo. Vamos a ver de acomodar las líneas y ver si tenemos algún panorama más actual. Esta línea verde, en vez de trabajar este soporte, quisiera ver si podemos trabajar este de acá. Sí, este es el que está trabajando mejor. ¿Ven? Era simplemente mover esta misma línea desde acá. Si ustedes le dieron seguimiento en su casa, como siempre les digo, den seguimiento a estas líneas, ¿sí? Para ver cómo iban trabajando. Igual primero, un momentito, que quiero ver que no se hayan movido. Ah, no, esta estaba bien. Estaban bien. Bueno, vuelvo a poner acá. Entonces, esta directamente la desplazamos acá, teniendo en cuenta este soporte de ahí que estoy marcando. Se respeta la resistencia ahí, hace el pullback y ahora vuelve a tocar ahí. O sea que este es el nivel que está trabajando mejor. Aquí les voy a remarcar entonces con la pluma. Soporte, soporte y resistencia, y acá de vuelta hizo el rebote. Si bien este soporte trabajó muy bien acá, al pullback, ¿sí? Y dio la entrada en venta, como acá al subir, sube y baja, directamente no respeta esa línea, ni como soporte, ni como resistencia. Entonces directamente lo que tenemos que hacer es moverla
a esta línea y vamos a buscar un nuevo soporte. El nuevo soporte es este. ¿Sí? De momento todo esto que está haciendo acá en el medio no es representativo, así que vamos a dejar ese soporte ahí por el caso de que llegue a caer el precio y de que siga cayendo. ¿Sí? Vamos a ver estas líneas azules. Y si bien vemos que acá estuvieron trabajando bien, acá no, cae y sube, y queda bastante desprolija esa línea por ahí. Entonces vamos a quitarla o a correrla. ¿Mm? Y en este caso no veo otro punto interesante para poner, entonces directamente la saco. ¿Sí? Y acá está otra que trabajó de soporte, resistencia, 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 soporte. Acá simplemente hizo esto. No la ha roto tantas veces, así que le podemos dejar un poco más de tiempo que trabaje. ¿Sí? Simplemente ha sido un falso rompimiento, nada más. No es que ha empezado a zigzaguear por encima, por eso le vamos a tener un poquito más de paciencia. Bien. Pero de momento para el Standard Poor's 500 no hay un punto interesante de operativa. El único que se generó con la actualización, digamos, es esta de aquí, que habría que ver si dio algún patrón interesante en ese lugar. Y como vemos, dio una clímax y después la envolvió. ¿Sí? Pero igual hacía falta que primero tocara el punto para después dar un patrón. Así que en este caso, por más que se hayan anticipado a ese nivel, simplemente moviendo la línea, no era una señal interesante de venta todavía porque le faltaba unos toques más para hacer un nivel más confiable. ¿Sí? Eso es lo que veo con respecto al Standard Poor's. No hay muchas cosas nuevas. ¿Sí? Vamos a ver si algunos otros activos quizá nos dan alguna oportunidad interesante. ¿Sí? Y ya después vamos a pasar a la parte de las noticias para que vean que el mercado dentro de todo se mantiene bastante similar. ¿Sí? Estas líneas verdes que han venido trabajando muy bien, ¿sí? Es momento de buscarle, acá podemos actualizar este soporte que es el último, digamos, podemos actualizar acá esta resistencia, esa de ahí, pero sería momento de irle viendo también alguna dinámica hacia la baja, para ver qué logramos encontrar, a ver si unimos estas líneas, uno este soporte, ahí, este soporte por acá, que lo actualizo mejor, ahí, y ahí terminamos uniendo entonces este soporte, el primero, el segundo con esta sombrita roja y el tercero. O sea que en este caso, si lo que nos quedó pendiente fue esto, ¿sí? Unir este con este, armamos el ángulo y ya este rebote hacia el alza ya era operable. Nada más que no lo tuvimos en cuenta, ¿sí? Entonces esto fue lo que nos faltó ver. Si lo hubiésemos visto, seguramente lo podríamos haber comprado. No sé si alguno de ustedes, ya que están, eh, espero que estén a diario viendo los gráficos y que los actualicen y demás, espero que lo hayan podido ver. Si alguno de ustedes lo logró hacer, me avisa a través del chat, por favor, me interesaría saber esto. ¿Sí? Si yo paso este gráfico a 1 hora, seguro que aquí hay señales porque el precio testeó la línea. A ver. Miren acá qué interesante cómo lo hizo. Llegó, testeó de nuevo, o sea, con llegar una vez lo confirma el nivel, con este primer toque. Después hace estas 3 velitas que son una estrella de la mañana. Después hace estas otras dos, que las dos son clímax. Y después hace estas otras dos, que las dos son una envolvente. Entonces, estrella de la mañana 1, acá tenemos dos señales más, porque son dos clímax, y acá tenemos una más,
porque es un envolvente. Es decir, que tenemos acá 4 señales de compra previo a un toque de línea que es una validación. Entonces, si estuvieron pendientes de los gráficos, si realmente estuvieron viendo los nuevos ángulos e inclinaciones, seguramente lo podrían haber operado sin problemas, ¿sí? A esta línea bajista simplemente la tenemos que conectar aquí y ver si coincide. ¿Sí? En este caso la parte de arriba no lo coincide, pero tenemos esta otra línea que está un poquito más abajo que sí. Bien, se las repaso. Está este soporte acá, resistencia, 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 resistencia y resistencia. O sea, hay 6 toques y sí tiene esta parte que es un rompimiento falso y esta que en realidad acá es un soporte, ¿sí? Pero sería este el único para tener en consideración que no coincide. ¿Mm? En ese caso, lo que podemos hacer es tener esta otra resistencia aquí, ya que ambas son resistencias importantes, ¿sí? Así que repasando aquí lo que hemos hecho con respecto al Dow Jones, hemos encontrado entonces estas inclinaciones que están en un color medio marrón, claro, y hemos visto que en el caso de haberla descubierto a tiempo, si es que alguno de ustedes lo hizo, se puede comprar. ¿Mm? Por lo que veo, ninguno me ha respondido que sí, así que debo entender que ninguno lo hizo. Ujú. Bien, obviamente no es necesario que ustedes operen el Standard Poor's porque es un activo que es caro y seguramente muchos operarán, si tienen cuentas pequeñas, más lo que es divisas y está bien. Pero más allá de que no lo operen, como es una cuestión de práctica, y ya que ustedes están en un proceso de aprendizaje, sería lo mejor que ustedes estén pendientes todos los días de ver los gráficos. Bien. Eh, nosotros aquí en estos seminarios nos encontramos 2 veces a la semana. Los miércoles a la mañana siempre. Y a la noche es una semana cae martes y a la otra semana cae jueves. Es decir, que la semana anterior nos vimos, estuvimos aquí en contacto el miércoles y el jueves, pero el viernes no y el lunes tampoco. Entonces, todo lo que hizo acá el mercado entre el viernes y el lunes no lo vimos. Lo estamos viendo recién ahora que nos volvemos a juntar. Y los días que nosotros no estamos en seminario, yo estos gráficos no los toco. No borro líneas ni agrego líneas. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer junto a ustedes. Porque si yo borro una línea hoy o mañana y la semana que viene nos vemos el miércoles, es decir, pasa una semana sin vernos, ustedes no van a entender de dónde es que saco las líneas. ¿Sí? Pero las actualizaciones que se hacen mientras no nos vemos en los seminarios, está bueno que las hagan ustedes en su casa, bien, para que sigan con su práctica. ¿Sí? Cuando yo empecé con esto de profundizar el análisis técnico, todos los días veía los gráficos a los que le daba seguimiento y estaba varias horas por día viendo las líneas. Y me llevó un tiempo. Pero si ustedes lo hacen, estoy segura que les va a ir mucho mejor. ¿Sí? Vamos a actualizar las líneas del Nasdaq para finalizar la sección de bolsas de Wall Street y después pasamos a otros activos. Aquí lo último que vimos fue esta caída, pero en este caso sí nos dio señal de compra porque sí cayó a un soporte que ya estaba preestablecido con anterioridad. Entonces, de los 3 activos fue el único que nos dio compra esta caída de las que ya teníamos previstas. Pero acabamos de ver recién que el Dow Jones sí nos dio con una línea que no teníamos prevista de antes. Es la única diferencia. ¿Sí? Aquí lo que me gustaría es tener algunas otras inclinaciones e irlas chequeando. ¿Sí? A ver, acá tengo un comentario. Juan José dice, hola, sí practico, pero esta coyuntura no me la esperaba.
Bueno, eso los vas a ir viendo entonces con la práctica. Es cuestión de dibujar y trazar, ¿sí? Ah, te referís específicamente a lo de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y demás. Es una situación bastante compleja. Yo creo que a nadie le conviene un conflicto armado. ¿M? Porque además Rusia es el país que tiene más bombas nucleares del mundo. O sea que no convendría. Y aparte de un conflicto bélico, iría a lo nuclear seguro, y eso resultaría en una destrucción masiva. Así que no creo. La competencia o la guerra que están haciendo es una guerra económica, porque todos los bloqueos que se le ha impuesto a Rusia son netamente económicos. ¿Sí? Yo tengo por acá, a ver si lo encuentro. Denme un segundo. Un informe que preparé sobre Rusia, que les quiero mostrar unas cositas. A ver. Bueno, lo primero que está generando Rusia es un aumento, este conflicto es un aumento en los precios de las materias primas. El tema es que este aumento en el precio de las materias primas en general va a desatar más presión inflacionaria. Y la inflación en el mundo ya está bastante descontrolada, así que no conviene que esto se extienda porque va a generar más crisis en la cadena de suministros, un conflicto, y va a causar mucha más inflación. O sea que esto no simplemente es destrucción de, de, de lugares, de ciudades o matanzas de personas, esto ya va a una destrucción económica total. O sea que no sería inteligente para nada hacerlo. No quiere decir que sea imposible, pero en el caso de que suceda, me parece que sería demasiada la destrucción, mucho más de lo que podríamos esperar. ¿M? Además, históricamente todos los conflictos armados o estos tipos de conflictos tienen consecuencias inflacionarias. Hemos tenido conflictos con entre un 15 y un 20% de inflación y estamos en un 7 y es alarmante. ¿Sí? Bueno, hay muchas consecuencias, la devaluación del rublo, el aumento abismal de la tasa de interés de Rusia. Imagínense cómo deberían responder los demás bancos centrales. Rusia ya de a poco se está yendo de las reservas del dólar, está vendiendo bonos estadounidenses, o sea que ya se estaba preparando para esto, ¿sí? Así que bueno, más o menos quiero que vean también las materias primas que exporta Rusia y las exporta en una cantidad muy grande a nivel mundial. Entonces, si sigue este conflicto y Rusia deja de vender sus activos, muchos países sufrirían la escasez de ellos y sería más aumentos de precio, ¿sí? Más inflación, cosa que no es algo interesante para que suceda en este momento. Alexandra dice, perdón, a nosotros los países latinos, ¿eso nos conviene en el sentido que podremos producir más trigo y eso nos ayudaría o no? Sería bueno en el caso de que lo lográramos hacer, ¿sí? Pero el tema es que no sé si estamos preparados para eso. Producir trigo para el mundo, en el caso de que, por ejemplo, Rusia no lo pueda hacer o algún otro país no lo haga porque está en conflicto, Argentina ya lo hizo hace muchos años. Se le llamaba el granero del mundo, porque Argentina, perdón, producía muchos granos, como trigo, soja y demás. Y era tanto lo que se producía que le vendía a todo el mundo. El tema es que para lograr hacer eso hay que tener una economía sólida, hay que tener dinero para invertir, hay que tener una moneda que no esté devaluada. Los empresarios que van a hacer esto deben confiar en que el país es lo suficientemente estable a nivel económico, financiero, social, estructural, como para poner a invertir semejante capital. Y esa confianza en algunos países no está. Entonces no es simplemente sembrar y listo. Es mucho más complejo y quizá
latinoamericanos no estén preparados para hacerse cargo de eso. Bien, y es eso en lo que no me estaría convenciendo, pero si algún país lo logra hacer, seguramente le sacaría una muy buena ganancia económica. ¿Sí? Yo creo que, por ejemplo, Argentina, que ya lo hizo una vez, hacerlo de vuelta me parecería totalmente imposible, porque el empresario no tiene confianza para invertir aquí. Debido a la corrupción, el exceso de impuestos, tampoco se ven alentados a invertir porque los impuestos son demasiados. Y todo el esfuerzo que se pueda llegar a hacer, los impuestos lo absorben. ¿Sí? Bien, vamos a ver acá entonces el Nasdaq, a ver si le podemos dar algún ángulo bajista, porque este viene de hace mucho, vean, viene exactamente desde septiembre del año pasado. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Podemos ver quizás si este ángulo continúa en funcionamiento o no. Simplemente comprobarlo. Y vemos que sí, sí lo ha hecho. Obviamente acá ya no, pero sí lo hizo acá abajo. Este lo borraría, dejaría este de aquí arriba. Y si no, podemos ver algún ángulo un poco más interesante, eh, más pronunciado y ver el funcionamiento. Acá funciona, por ejemplo, esta resistencia. Acá funciona este soporte con este soporte. Quizá algo más interno sería ahí. Y este me gusta más que aquel otro ángulo que es demasiado viejo. ¿Sí? Así que simplemente por una cuestión de actualización usaría soporte, resistencia, 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 soportes aquí varios y este soporte. Entonces, en el caso de que el precio suba, se debería vigilar toda esta zona, que hay una convergencia de líneas por si el precio pueda llegar a caer. Así que en consecuencia, si todo esto continúa, primero, Rusia no ha tomado ninguna represalia todavía, simplemente la han bloqueado de un montón de cosas, del tema del sistema SWIFT, se ha bloqueado a algunos bancos, pero no a todas las empresas. No se ha bloqueado a Gazprom, por ejemplo, que es la que provee gas al mundo. Entonces no es casualidad que los países bloqueen ciertas cosas, pero las que no le convienen, no. Y la globalización es un boomerang, en la que si yo ataco a un país, ese mismo ataque se me puede volver en mi contra, porque todos dependemos de todos para las producciones, ¿no? Todos los países logran producir todo lo que necesitan, quizá por su clima, por su economía, por la calidad de empleados que consiguen, por el tipo de región en la que viven, etcétera. Bien. Entonces, es bastante difícil generar conflictos en una situación de globalización. Quizás antes no se sentía eso, ahora sí, y mucho. Así que veremos a dónde avanza. Esperemos que se logre solucionar, no solo por cuestiones económicas, por supuesto, las guerras nunca son buenas. Simplemente tendremos paciencia y en cuanto vayamos teniendo nuevas noticias, iremos actuando en consecuencia. Pero de momento la situación es bastante mala y además la deuda de Estados Unidos es gigante. Eso les quería mostrar también. Miren lo que es la deuda de Rusia, es un 17%, casi 18% con respecto a su PBI. En cambio, la deuda de Estados Unidos, la tengo por acá, es más del 100%, casi un 130%, ¿sí? Y tiene una deuda total de 300 trillones de dólares. Esa deuda se ha generado debido a la cantidad de dinero que ha emitido la Reserva Federal desde el año 2020 con el inicio de la pandemia. Se venían emitiendo dólares de una forma bastante tranquila y de repente el precio se dispara. La cantidad de dólares emitidos se dispara.
Y esto genera una inflación en Estados Unidos actualmente de un 7,5. Y como se verá, casi todos los países aquí tienen inflaciones altas, porque así es como se ha reaccionado a nivel mundial. Y emitir dinero no es gratis, por eso tenemos esto. ¿Sí? Así que Estados Unidos obviamente se lanzó a emitir todo esto y generó deuda a tasa cero. Pero una vez que toda esta deuda pase a evaluarse en tasas altas, ya el dinero va a ser impagable, digamos. Así que son muchos factores que tienen a la Reserva Federal en jaque, y una situación como una guerra pondría más en jaque. Incluso podría llegar a destruirse ciertas economías, entrar en depresiones muy feas, cosa que no es nada bueno y que siempre los más golpeados son las personas más vulnerables. Y sabemos los problemas que trae la pobreza, la seguridad, los conflictos sociales, son situaciones muy profundas que quizá ni siquiera pueden medirse en números, porque son cosas muy, muy, muy profundas. Pero para tenerlo en cuenta. Ojalá esto no escale a mayores, ojalá. Bueno, hemos actualizado entonces la parte técnica. Con lo que les he dicho, más o menos les he puesto en contexto de lo fundamental. Podemos leer un poquito las noticias de la sección introducción para complementar un poquito más, pero lo más importante de estas últimas jornadas ha sido este conflicto, ¿sí? Que no es nuevo, viene de hace mucho tiempo, pero que eh, ha surgido en este momento como una preocupación. Los conflictos son así, inician hace mucho tiempo y durante todos esos años quizá a veces se enfrían el problema, después se vuelve a calentar, después se sobrecalienta y después se enfría de vuelta. La mayoría son así, porque son conflictos que pareciera que nunca terminan y los dirigentes de los países siguen con esas ideas. Simplemente hay periodos de más tranquilidad. Pero como verán, casi todos los conflictos son así hasta que se logran resolver definitivamente, si es que se encuentra la solución. Sebastián dice, sí, es complejo lo que viene sucediendo. ¿Puedes analizar los commodities, oro, plata y petróleo? Por supuesto. El oro ha sido un activo que ha reaccionado al alza debido a que es un activo refugio por excelencia, ¿sí? ¿Cómo será el nivel de incertidumbre? Que más allá de que el dólar se encontraba subiendo bastante, el oro así y todo logró tener estos estallidos al alza. Bien, el oro es un activo de refugio financiero, históricamente lo es y lo seguirá siendo. Es un activo que genera tranquilidad a los inversores. Cuando las bolsas están cayendo, cuando hay pánico, cuando no se sabe hacia dónde vamos, los inversores sacan el dinero de las bolsas y lo llevan a activos como el oro, la plata, el platino o el paladio, que son metales preciosos. ¿Sí? Todas esas diapositivas que tienes es para una referencia. De pronto nos podrías dedicar un seminario de solo esto o lo vas a dar en otro espacio. Se los puedo a estas diapositivas, si ustedes quieren, me escriben a mi mail y me piden y yo se las paso. No hay problema. Porque ese tema es para un video muy cortito. Capaz quizá grabe algún video sobre esto y se los pueda pasar también. Pero si quieren, les puedo pasar las diapositivas por mail. ¿Sí? Ustedes la leen y cualquier duda, cuando nos encontremos, me preguntan. Es un análisis netamente económico. No tiene ideología ni nada, porque lo que es ideología puede ser subjetivo o puede estar sesgado. En cambio, lo económico son números y los números, eh, salvo que estén falsificados, es muy difícil. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces el oro que me habían preguntado. Llegó hasta este máximo, que eran justo estas dos líneas
Coincide aquí la resistencia del cuerpo, la resistencia de la sombra, y el precio hizo una gran devolución, no llegó a ningún soporte de los que estaban dibujados previamente, y veo que no hay ninguno horizontal que lo cumpla. El único soporte que podría cumplirse son estos horizontales, que estaban trabajando muy bien, en esta parte de aquí abajo trabajaron muy bien, y de hecho aquí siguieron, ¿sí? Vean que lo que hizo específicamente el oro acá fue pasar de ser una resistencia a ser un soporte. Esto es el famoso pullback, ¿sí? O retesteo. Y cuando ocurre esto, el nivel, este nivel de precio, el nivel negro, se transforma en un nivel flip o también llamado un nivel psicológico de precio, ya que ese precio pasa de ser resistencia a ser soporte o de soporte a ser resistencia. Si pasara esto, bueno, lo dibujé un poquito mal, si pasara esto que rompe, apoya y cae, sería lo mismo. Tendría mucho más importancia ese nivel psicológico. El precio ahora actualmente entonces respetó aquí, nada más que fue muy rápido y quizá no dio señal de compra, después lo podemos ver, y vino aquí y está rebotando en esta resistencia. Más allá de esto, el oro tiene mucha fuerza, los fundamentales van con el oro hacia arriba, así que sería bastante complicado estar buscando ventas. Lo podemos hacer, pero es muy arriesgado, porque tenemos los fundamentales en contra. Acá vemos el rebote, pero es demasiado rápido y difícil de operar porque no nos da señal. Simplemente nos da un toque, nos valida que el nivel está bien, pero nada más. No nos da oportunidad de operar. ¿Sí? El oro de momento va a seguir teniendo la tendencia alcista. Obviamente, cuando yo me refiero a alcista, no les estoy diciendo que de ahora en adelante el precio va a subir, subir, subir y subir. La tendencia alcista también está conformada de retrocesos, así como esto. Puede caer, seguramente, y lo va a hacer. El hecho es que a largo plazo la tendencia se mantenga fuerte y subiendo. Eso es lo que ustedes tienen que vigilar. Es decir, que si ustedes quieren ir a favor de la tendencia, lo que tienen que hacer es esperar que haya un retroceso y luego de que encuentren ese retroceso, ahí comprar más si es que ese es su plan. ¿Sí? Así que eso es lo que tienen que tener en consideración en este caso. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Bien, a ver, acá tengo un comentario. Pero si de hoy a mañana se mejora lo de Ucrania, ¿el oro caería? ¿Depende solo de eso? Depende exactamente. Sí, vos tenés que ir viendo que los factores de los fundamentos te van cambiando la realidad. El oro ha subido así por el temor a la guerra. Si el temor desaparece, el oro va a perder toda esa fuerza alcista. Así que sí, vos por eso tenés que estar pendiente de las noticias todos los días. Y la mejor forma de estarlo es suscribiéndose a este boletín gratuito que se distribuye a los mails de todas las personas que estén suscriptas, ¿sí? De lunes a viernes. Vamos a leer entonces cuáles fueron las noticias del día de hoy. Ya mañana se entregará otro boletín, así que en un momento les digo cómo deben hacer para poder solicitarlo. Bien, ¿qué teníamos acá? Primero, al iniciar el día, los mercados de valores europeos se movían bastante desiguales. Los inversores estaban aquí asimilando el fracaso de las conversaciones de un alto al fuego. O sea que se trató de conversar para frenar estos enfrentamientos, pero no fueron buenas esas conversaciones, no se llegó a nada. ¿Mm? Y por otro lado,
China estaba mostrando positivos datos de su actividad industrial, aunque sabemos que la mayoría de las economías están teniendo buenos resultados económicos, porque se han recuperado bastante bien luego de la caída grande que se tuvo con la pandemia. Así que eso dentro de todo, en general va bien. El problema principal es la inflación a nivel económico hablando específicamente. Esto de Rusia, China, Estados Unidos, Ucrania, es un tema geopolítico, ¿sí? No es, también tiene tintes económicos, pero no es 100% económico, tiene muchos tintes, a eso me refiero. Vamos con la segunda. Después, las cadenas de suministro mundiales están muy afectadas por la pandemia y se enfrentan a nuevas perturbaciones y a nuevos aumentos de los costes. ¿Por qué? Porque ahora se ha cerrado el espacio aéreo tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y entonces esto afecta el transporte aéreo de mercancías. Seguimos con los problemas de cadena de suministro. Antes, con el tema de la pandemia, cuando se cerraban, se hacían los confinamientos, quizá no se podía mover con total comodidad los artículos para venderlos. Supongamos que se fabricaban en una ciudad y quería moverlos hacia otra ciudad o hacia otro país vía terrestre, por ejemplo, en un camión, en un tren o como sea, ¿sí? O en un automóvil. El hecho de querer mover esa mercancía era muy complicado porque muchas personas estaban confinadas o quizás si había un contagio, ese empleado, que quizá era el transportista, faltaba al trabajo y había que buscar otro que lo reemplazara. Y eso generaba más costos porque había que tener contratadas más personas por si alguno faltaba. Quizá algunas empresas no podían contratar porque como no estaban vendiendo tanto, no podían tener más gastos de empleados y quizá retrasaban los envíos de las mercaderías y llegaban más tarde, lo que generaba aumento de costos. O sea, todas esas tardanzas propias de una pandemia aumentaron los costos de los productos. Eso es una crisis de cadena de suministro. Ahora, esa ralentización está vía aérea, porque hay muchos espacios aéreos que han sido cerrados. A Rusia no se le permite volar sobre otros lugares, sobre todo aquellos que les han dado las prohibiciones. Entonces seguimos con los atrasos. Ahora vía aérea. ¿Sí? Y miren aquí, las aerolíneas responsables de transportar alrededor del 20% de la carga aérea mundial se ven afectadas por las prohibiciones. Entonces aquí, si ustedes se están dando cuenta de que el problema es aéreo, ¿quiénes son las empresas que se dedican a la parte aérea y las aerolíneas? Entonces, ¿tendrá sentido comprar ya una empresa que haga repartos aéreos o no? Si compro ahora una acción de esas, lo más probable es que pierda si compro ya, porque estamos en la mitad de un conflicto y lo más seguro es que caigan. Cuando todo se empiece a calmar y las acciones hayan caído lo suficiente, quizá ahí sí sea momento de hacer esa compra. Entonces, en base a todo lo que ustedes van leyendo, tienen que ir sacando esas conclusiones, ¿sí? Estar atento a las noticias y leer, sí, ustedes solo se van a ir dando cuenta dónde invertir y dónde no. Pero ese criterio se logra cuando uno lee lo suficiente y practica lo suficiente. Y además no solamente leer, sino leer y observar el precio. Cuando ustedes hacen las dos cosas juntas, automáticamente se dan cuenta qué noticias tienen impacto, cuáles tienen mayor impacto, cuáles tienen menor y cuáles no tienen ningún impacto. Aprenden a darse cuenta de eso. Otra noticia, los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos cayeron el día de hoy, como ya lo vimos en los precios al inicio del seminario. Las acciones de los bancos están cayendo mucho por las medidas que se han profundizado entre Rusia y Ucrania. Y por otro lado, el aumento del precio del petróleo ha apoyado a las acciones de las compañías energéticas. Acá seguimos analizando cómo un problema particular aumenta el valor de las acciones de algunas empresas y disminuye el valor de otras.
Bien. Dice Alexandra, o sea que sí o sí va a aumentar más la inflación y si se podría esperar que de todos modos la economía sí se vaya a ralentizar más. Yo creo que la inflación va a aumentar mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. La forma de frenar la inflación es frenando la emisión de dinero, frenando las políticas expansivas. El tema es que si hay una guerra o un conflicto más fuerte, va a ser muy difícil generar ese movimiento, porque en esas situaciones es cuando la sociedad más ayuda económica necesita por parte de los gobiernos, ¿sí? ¿Cuánta gente se puede quedar sin su casa, sin su trabajo, sin su familia ante una guerra? Y esas personas hay que asistirlas, esos son los roles de los estados, depende el estado, ¿no? Em, Se asiste con subsidios, con ayudas, con bonos, con lo que sea, y eso cuesta dinero. Y si estamos con tanta inflación y los bancos centrales empiezan a poner freno a todo esto por la inflación y sucede una guerra, los bancos centrales van a estar entre la espada y la pared. Y todo eso, si sigue creciendo, por supuesto que va a una recesión mundial, pero segurísimo, ¿sí? Así que eso es lo que hay que estar atentos. Vean aquí otra cosa, los bancos están cayendo por esta profunda crisis entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué los bancos? Porque a Rusia se la está excluyendo de a poco, no totalmente, del sistema SWIFT. Este sistema SWIFT es un sistema, se escribe así. Este sistema SWIFT es un sistema de mensajería internacional. Es la forma en que los bancos llevan y traen dinero de un país a otro. Y a Rusia lo han quitado para que no pueda enviar y recibir dinero con los demás bancos de otros países. Estamos en globalización. ¿Cuántos bancos se ven perjudicados por esta exclusión? Estos bancos son los que les están yendo un poco mal. Y por otro lado, el aumento de los precios de petróleo, ¿por qué sube? Porque Rusia comercia, es un gran proveedor de petróleo. Y si no puede comprar, va a estar faltando petróleo. Va a haber menos oferta. Si hay menos oferta, el precio sube. Además, el petróleo es una materia prima. Si hay inflación, su precio también subirá. Y si el petróleo sube mucho, aquellas empresas que se dedican a producir petróleo, porque son compañías energéticas, van a ganar más dinero. Porque no es lo mismo vender un barril a $100 que vender un barril a 300. Esas empresas de petróleo ganan 3 veces más. Entonces, todas esas acciones, Repsol, Action, Shell, etcétera, se van a ver muy beneficiadas. En cambio, las empresas de traslado de paquetes como aerolíneas van a ganar menos porque tienen menos trabajo. Ahí se van dando cuenta ustedes que depende de la situación mundial, depende de la crisis particular, siempre va a haber empresas que se vean perjudicadas y siempre va a haber empresas que se vean muy beneficiadas, como con la pandemia. Todo lo que tenía que ver con entretenimiento, salidas, ocio, se vio muy perjudicado, como Disney y sus parques. Pero aquello que era totalmente digital cuando había que estar encerrado, como Amazon, como Netflix, como Zoom, se vio muy beneficiado. Eso es lo que tienen que ustedes irse dando cuenta, que cada conflicto perjudica mucho a algunos, pero beneficia mucho a otros. Ustedes tienen que invertir en los que están beneficiados y alejarse de los que son perjudicados. ¿Sí? Pero dicen que Estados Unidos va a dar de la reserva de ellos para estabilizar el precio. Eso no alcanzaría para suplir. Quizá, pero no del todo. El tema es la cantidad de deuda que tiene Estados Unidos. La deuda es muy superior al PBI que ellos producen. Están muy endeudados. Ah, el petróleo. Puede ser. El tema es que tienen que producir más. La OPEP, que es esta organización de países
exportadores de petróleo deberían producir más cantidad. Y quizás así, si realmente dicen, bueno, Rusia no va a estar. Lo que Rusia producía, ahora lo producimos nosotros. Entonces, en ese caso, sí se podría llegar a mantener el precio. El tema es que hay que tener capacidad de suplir esa oferta. ¿Mm? Pero el precio del petróleo lo mismo seguiría subiendo por el factor inflación. Quizá no tanto, pero lo haría también. Además, Estados Unidos va a poder venderle petróleo a Europa. ¿Europa va a estar dispuesto a pagar petróleo o gas natural que venga desde tan lejos? Que eso significa más costo, ¿sí? A Europa no le conviene que Rusia les deje de vender petróleo y tengan que comprárselo a otro país mucho más lejos, porque les va a salir mucho más caro. Por eso es que Alemania no logra pronunciarse bien, ¿cómo podemos decir? De una forma bien decidida con respecto a su postura, porque sería muy perjudicada si Rusia le cierra el grifo del gas o del petróleo. Sí, aquí Alexandra dice que ya va entendiendo. Genial. ¿Mm? Y como dice aquí, la economía de Rusia estaba en el centro de atención desde el inicio de la semana, después de que aumentaran las sanciones y obviamente la invasión a Rusia sacudió el sistema financiero e hizo que el rublo cayera un 30%, como estábamos viendo aquí recién, a ver dónde lo tengo. Vean el dólar contra el rublo ruso. Esta subida tremenda de aquí es básicamente una caída del rublo. Y las tasas de interés del Banco Central ruso subieron de 9,5 a 20 en un solo día. ¿Hace cuánto la Reserva Federal viene amagando que va a subir de 0 a 0,25 y no lo hace? Y Rusia lo hace en un solo día de 9,5 a 20. Es una barbaridad. Pero es tanto lo que se devaluó el rublo en un solo día que algo tenían que hacer para lograr frenarlo. Hay que ver si lo logran, porque el precio de momento no ha parado de subir. Y lo ha hecho de una forma exponencial. Exponencial es cuando el precio viene así, subiendo, subiendo, y de repente hace tac y se va hiper rápido. Esas subidas exponenciales son fulminantes. O si son caídas también, porque son tan rápidas que no da tiempo a reaccionar, ni a actuar, ni nada. Y aquí me preguntan por qué cierran las bolsas de Rusia. Las cierran para que no pase eso. Es una medida de protección, porque si las dejan abiertas, van a empezar a todos a deshacerse de las acciones rusas y muchas empresas irían a la quiebra. Y lo han hecho muchos países a eso, Estados Unidos también lo ha hecho. Ante situaciones tan críticas, los países dicen, bueno, por unos días no vamos a abrir las bolsas, porque si están abiertas y las acciones cotizan, la mayoría de los inversores van a vender todas las acciones rusas, porque se van a querer deshacer. ¿Mm? Si se venden todas juntas, se produce un crash financiero y muchas empresas podrían fundirse. Si esas empresas se funden, entran en quiebra, la cantidad de personas que quedarían sin trabajo simplemente por un movimiento especulativo. Entonces, eso toma decisiones de cerrar la bolsa y en cuando ya la situación de volatilidad está un poco más controlada. Pero son prácticas que no son extrañas, que ya se han hecho situaciones y otros países también. ¿Mm? Perfecto. Así que esas son las situaciones que hay que ir viendo, teniendo en cuenta. Hay que estar muy atentos a las noticias que todos los días nos desayunamos con algo nuevo. ¿Sí? Es así. El mercado viene muy volátil desde hace tiempo. No nos alcanzamos a recuperar del tema de la pandemia al 100%, ya tenemos esto en una situación de una economía bastante golpeada. Así que
No queda otra que tener paciencia y mantenerse informado. Verán que el boletín también, además de esas noticias, tiene análisis de ciertos activos. Aquí vemos el oro, se analizó hoy con una señal de compra en los 1930, el petróleo, el paladio, vimos también en acciones Netflix, Orange, Bayer, Cisco, Baidu y Meta Platforms. Con respecto a las divisas, vimos el euro dólar, Bitcoin, australiano canadiense, dólar yuan, euro yen, libra dólar, y esas son las que vimos, ¿sí? Aquí más abajo tenemos los servicios que provee New Capital Securities como asesoría y educación financiera. También está la información sobre los programas y cursos disponibles, como este para prepararse y rendir el examen CFA nivel 1, el taller práctico de criptomonedas, de análisis técnico, gestor de mercados financieros o valorización de empresas, entre otros. Les digo cómo hacer para suscribirse al boletín y tenerlo a diario. Les llega el mail, les había dicho, porque es muy importante que lo lean. Aquí se escriben a diario las noticias más relevantes de la jornada. Si ustedes la leen todos los días, van a ver que además, viendo los gráficos también, le van a agarrar muchísima práctica a todo esto. Y van a ver que cada vez es más fácil. Esta es la página oficial, newcapitalsecurities.com. Aquí tienen un chat disponible. Aquí están todos los seminarios. El día de mañana miércoles, 10:30 de la mañana, horario de Colombia, 12:30 del mediodía, horario de Argentina. Si quieren participar, están súper invitados. Dan clic aquí el botón regístrate y mañana participan. Este seminario lo damos todos los miércoles a la misma hora. Aquí están más cursos disponibles en la página, los más populares. Las empresas que integran New Capital Group son varias. Y aquí llegamos a las suscripciones. Reportes diarios. Completan este formulario con sus datos, dejan su mail, le dan clic al botón enviar y ya quedan en la base de datos para recibir este boletín. Aquí también, para solicitar una cuenta demo, completan los datos, le dan clic al botón enviar y les llegará un mail con un link para que ustedes puedan descargar e instalar esta plataforma llamada MetaTrader 4 en su computadora. Al tenerla disponible todos los días, ustedes pueden ver los precios, trazar las líneas, darle seguimiento y practicar, ya que la práctica es súper necesaria para lograr tener un mejor desempeño. Y eso depende 100% de ustedes. Yo aquí simplemente les enseño, les explico, pero la práctica depende de ustedes y de acuerdo a eso será la evolución que ustedes tengan. Lo bueno es que con una cuenta demo ustedes pueden practicar sin necesidad de invertir dinero, simplemente simulando, y ustedes van a ir viendo entonces cuándo se sentirán ya listos para poder invertir dinero real. Pero es un proceso que lleva su tiempo y su práctica, como todo en la vida. Hay que practicar y practicar. ¿Bien? Así que mañana, en el seminario de mañana, que tenemos un poquito más de tiempo, en el sentido de que no se da tanta teoría como hoy, los días miércoles los invito a todos a que anoten las entradas que han hecho, a qué precios entraron, en qué activo, y mañana me traigan esas entradas, así entre todos revisamos si están bien o mal hechas, o cuáles fueron los errores, o cuáles fueron los aciertos. Que los miércoles sirvan también de repaso de lo que hacen. Así que si han hecho una entrada, no sé, en el petróleo, han entrado en el oro, han entrado en Bitcoin, han entrado en euro dólar o lo que sea, mañana me dicen en el chat durante la sesión, vendí tal activo a tal precio, puse el stop loss a tal precio, puse el take profit a este precio. Y entre todos hacemos un chequeo de esa operación y la analizaremos en profundidad para ver qué sucedió, más allá de que se haya ganado o se haya perdido. Lo que queremos ver es si técnicamente estuvo bien ejecutada y si fundamentalmente estuvo bien sustentada.
Así que los invito a todos para mañana a que preparen esa información, así podemos hacer esas revisiones. Aquí les muestro mi YouTube, Emilia Jiménez Trading. Aquí se suben todos los seminarios que vamos teniendo. Este es mi Instagram, Emilia Jiménez Trading. Aquí subo publicaciones referidas a trading, obviamente, a diferentes activos financieros y mucha información que les va a servir a ustedes para tener más habilidad. ¿Sí? Bueno, a ver, aquí tengo una preguntita. Un segundo. Dice Alexandra, a mí me da pena porque como que hasta ahorita estoy aterrizando. Por eso no he pasado mis entradas. Apenas voy en la clase 2 del módulo 2, 12 del módulo 2. Ah, claro, del curso que estás haciendo conmigo. Por eso las entradas que tengo, pues les falta. Claro, obviamente, si estás estudiando, va a faltar, pero no importa. Tráelas igual, porque obviamente lo que te explica a vos también le va a servir a otra persona. Y de paso vas avanzando. ¿Mm? Quizá cuando uno va estudiando hay cosas que no ve, pero en las clases se ven. Así que tráelas igual, que no te dé pena. Y lo mismo para todos los demás. ¿Sí? Total, acá no vamos a juzgar a nadie, acá es para aprender y practicar, no es para ponerle calificación a nadie. ¿Sí? Así que estén tranquilos y libres de hacerlo. Bueno, vamos a cerrar aquí la sesión del día de hoy. Estuvo muy interesante lo que vimos. Espero que les haya resultado muy valiosa la información, que les ayude a ganar experiencia y confianza. Los espero mañana en el seminario, miércoles a la mañana, 10:30, Colombia, Perú, 12:30 del mediodía, Argentina, Chile. Así que hasta mañana, que tengan linda noche. Chau, chau.